A veces, el silencio más profundo no es el que escuchamos, sino el que sentimos en nuestro interior cuando todo parece haberse desvanecido y nos quedamos solos con nuestro dolor. Tú que te sientes roto, ignorado, desplazado, sabes que esa sensación de vacío puede parecer eterna. Pero hoy quiero que sepas algo, en esa decisión de alejarte, en ese acto de poner distancia, comienza una transformación silenciosa. El estoicismo no es solo resistencia al sufrimiento, es la llave que te permite renacer desde las cenizas del dolor. Porque cuando decides irte, no estás huyendo, estás eligiendo tu dignidad, tu paz, tu poder interior. Y en ese acto de separación, en esa decisión de decir basta, estás dando el primer paso hacia un nuevo comienzo, hacia una vida donde tú eres el dueño de tu destino y no la sombra del pasado. La verdadera libertad comienza cuando entendemos que nada nos pertenece realmente. Todo lo que poseemos, todo lo que amamos, es solo una apariencia, una ilusión de permanencia en un mundo que cambia constantemente. La vida nos enseña que todo es pasajero, las relaciones, los sentimientos, las posesiones. Y si aferrarnos a ello nos causa sufrimiento, ¿por qué seguir luchando por algo que no es nuestro para siempre? La raíz del dolor está en esa ilusión de propiedad, en esa creencia equivocada de que podemos poseer lo que en realidad solo nos visita por un instante. El estoicismo nos invita a comprender que soltar no es una derrota, sino una victoria. Es reconocer que el control no está en mantener, sino en liberar. Liberarte de las cadenas del apego, de la dependencia emocional, de la ilusión de que las personas o las circunstancias deben quedarse para que tú puedas ser feliz. Porque cuando te aferras a algo, te vuelves vulnerable a su pérdida. Pero cuando aceptas que todo es transitorio, que nada te pertenece, ni tus emociones, ni tus bienes, ni las relaciones, entonces recuperas tu poder. No te confundas, soltar no significa indiferencia ni desprecio. Significa tener la fortaleza de entender que tu valor no depende de lo externo. Significa que tú permaneces intacto, firme, inmutable en medio del caos. La verdadera fuerza radica en la capacidad de dejar ir con dignidad, en la sabiduría de saber que la libertad no es tener, sino no necesitar. Cada vez que sueltas, estás diciendo, no soy esclavo de lo que me ata. No permito que las circunstancias dicten mi paz. Y en esa decisión, en ese acto de liberación, comienza la verdadera transformación. Porque en el fondo, soltar no es perder, sino ganar. Es recuperar esa paz interna que solo los que comprenden el poder del desapego pueden experimentar. Recuerda, no se trata de abandonar lo que amas, sino de amar sin aferrarte. De tener la valentía de dejar ir, de entender que tu paz no depende de lo externo, sino de tu interior. Y en ese profundo acto de liberación, en esa renuncia consciente, reside la verdadera fuerza. La fuerza de quien ha aprendido a ser dueño de sí mismo, sin cadenas, sin ataduras, con una libertad que solo el estoicismo puede ofrecer. La primera batalla que debes ganar es la aceptación de la realidad. No siempre obtienes lo que deseas. La vida no siempre te da lo que esperas. Y esa verdad, por dura que sea, es la única que realmente importa. Porque enfrentarse a la realidad con honestidad es el primer paso para recuperar tu poder. No puedes cambiar lo que ya ocurrió, ni alterar el curso del pasado. Lo que fue, fue. Y lo que será, solo depende en parte de ti. Aceptar no es resignación, es sabiduría. Es entender que muchas cosas escapan a nuestro control y que nuestro sufrimiento surge cuando luchamos contra ellas, cuando negamos su existencia o las rechazamos con rabia. La realidad no se ajusta a nuestros deseos, se ajusta a su propia naturaleza. Y solo al aceptar esa verdad, podemos dejar de desgastarnos en peleas inútiles y comenzar a enfocarnos en lo que sí podemos cambiar, nuestra mente, nuestras acciones, nuestra actitud. No te engañes, el control no está en las circunstancias externas, sino en tu respuesta ante ellas. La verdadera libertad reside en distinguir que depende de ti y que no. Cuando aprendes a aceptar lo que no puedes cambiar, dejas de gastar energía en resistirte a la corriente. En cambio, comienzas a navegar con ella, a usar su fuerza a tu favor. Porque la aceptación no es sumisión, es poder. Es la valentía de mirar la verdad a los ojos, sin miedo, sin excusas.
Es reconocer que la vida es un flujo constante de cambios y que solo en esa aceptación profunda encuentras la paz. Cuando dejas de pelear contra lo inevitable, descubres que tu fuerza no radica en tu resistencia, sino en tu capacidad de adaptarte, de fluir, de entender que el control más importante está en tu interior. No olvides que la serenidad no proviene de tener todo bajo control, sino de aceptar que hay cosas que nunca podremos dominar. La paz verdadera surge cuando aceptamos la realidad tal como es, sin adornos, sin mentiras, con la valentía de enfrentarnos a ella. Solo así podrás dirigir tu vida con claridad, con firmeza y con la certeza de que, en medio de la tormenta, tú permaneces en calma, porque tu poder reside en tu interior y en tu aceptación consciente de lo que no puedes cambiar. En medio del caos, la verdadera fortaleza se revela en el silencio. No es la ausencia de palabras, sino la capacidad de mantenerse en calma cuando todo a tu alrededor grita por tu atención. El silencio es un escudo, una armadura que protege tu dignidad cuando las circunstancias intentan desgastarla. Aprender a callar no significa rendirse, sino tener el poder de dominar tus emociones y responder con serenidad, incluso cuando el mundo te desafía. Escuchar en silencio es más que oír. Es entender que las respuestas no siempre necesitan ser expresadas en palabras, que muchas veces, el acto más poderoso es simplemente mantenerse en silencio, permitiendo que la verdad hable por sí misma. Cuando aprendes a escuchar, te vuelves más sabio, más fuerte, más auténtico. Porque en el silencio, en esa pausa entre una respiración y otra, encuentras la claridad que el ruido no puede darte. Mantener la dignidad en medio del sufrimiento es un acto de valentía suprema. No permitas que las circunstancias externas te quiten esa esencia que te hace humano. La dignidad se conserva en la firmeza de tu carácter, en la claridad de tu propósito, en la firmeza con la que aceptas lo que no puedes cambiar y en la humildad con la que enfrentas el dolor. No hay mayor muestra de fuerza que sostenerse con integridad cuando todo parece caer a tu alrededor. El estoicismo nos enseña que el silencio no es solo ausencia de palabras, sino un acto de poder. Es la expresión más pura de autocontrol, la demostración de que tú decides qué mostrar y qué guardar, qué decir y qué callar. Es en esa elección consciente donde reside la verdadera libertad, porque en el silencio, tú permaneces intacto. Tú, en tu esencia, sin las máscaras del sufrimiento, sin las palabras vacías que buscan justificar el dolor, sino con la dignidad intacta, con la fuerza que solo el silencio puede dar. Recuerda, en el silencio, el alma se fortalece. En ese espacio de calma, descubrimos que el poder más grande no reside en lo que decimos, sino en cómo permanecemos firmes ante la adversidad. Y en esa firmeza, en esa calma que solo el silencio puede ofrecer, yace la verdadera fuerza del estoico. El dolor no es un enemigo que debes evitar, sino una oportunidad que debes abrazar. En cada lágrima, en cada herida, se esconde una semilla de fortaleza si sabes cómo cultivarla. La tristeza, cuando la miras de frente, te desafía a convertirla en un espejo donde reflejar tu verdadera esencia. No permitas que el sufrimiento te destruya, conviértelo en un taller donde forjar un carácter más fuerte, más resistente, más noble. Cada vez que el corazón siente el peso de la pérdida, del rechazo o del fracaso, tienes la opción de dejarte consumir por esa sombra o usarla como combustible para tu crecimiento. La virtud no surge en la comodidad, sino en la adversidad. Es en la lucha, en el dolor, donde el alma se purifica y se fortalece. La tristeza no es un signo de debilidad, sino una prueba de que estás vivo, que sientes, que te importa. Y esa sensibilidad, bien dirigida, puede convertirse en la fuente de tu mayor virtud. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos decidir cómo respondemos a ello. La tristeza puede ser un maestro, si la aceptas con humildad y la usas como un catalizador para tu transformación. En cada lágrima, en cada desilusión, hay una oportunidad para elevarte por encima del sufrimiento y convertirte en alguien más sabio. Porque el verdadero poder reside en transformar el dolor en una fuerza que impulsa tu carácter hacia la virtud. No hay mayor victoria que superar la tristeza sin dejar que ella te destruya. La virtud se forja en los momentos en que eliges soportar, en los momentos en que decides levantarte cuando todo parece indicar que debes quedarte abajo. La tristeza puede ser un peso, sí,
pero también puede ser la chispa que enciende tu espíritu y te lleva a descubrir de qué estás realmente hecho. Recuerda, cada herida, cada lágrima, es un recordatorio de tu capacidad de resiliencia. La virtud no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de convertir ese dolor en una lección, en un paso hacia una versión más fuerte y más auténtica de ti mismo. Y en esa transformación, en esa alquimia del alma, resides tu verdadera grandeza. El verdadero renacer no surge de la multitud ni de los estímulos externos, sino del silencio profundo que habita en nuestro interior. Cuando aprendes a alejarte con serenidad, no es un acto de debilidad, sino la expresión más pura de tu fortaleza. Es en esa distancia que encuentras tu centro, esa calma que te permite redescubrir quién eres realmente, sin las máscaras del mundo, sin las distracciones del ruido externo. La autosuficiencia no es egoísmo, sino la aceptación de que tu paz y tu felicidad no dependen de nada externo. Es un acto de valentía reconocer que, en última instancia, solo tú tienes el poder de decidir tu estado interno. Cuando te liberas de las cadenas de las expectativas ajenas y de la necesidad de validación, emergen en ti una claridad y una libertad que ningún bien material puede ofrecer. En esa distancia, en esa separación consciente, comienzas a vivir de manera más auténtica, más en sintonía con tu alma. Alejarse desde la serenidad no significa huir del mundo, sino entender que tu paz interior es el refugio donde recargas tu fuerza. Es en esa separación voluntaria donde fortaleces tu carácter, donde construyes un espacio sagrado para tu crecimiento. Porque solo en la autosuficiencia puedes convertir cada experiencia, cada pérdida, en un peldaño hacia una existencia más plena. No dependes de las circunstancias para sentirte completo, dependes de tu decisión de mantenerte firme, de seguir adelante, de seguir siendo tú mismo. El estoicismo nos enseña que el poder reside en la capacidad de controlar nuestra mente y nuestras emociones, no en cambiar el mundo externo. Cuando te alejas con serenidad, estás eligiendo no ser esclavo de las pasiones ni de las circunstancias. Estás afirmando que tu felicidad está en tu interior, en tu fortaleza, en tu voluntad de seguir siendo auténtico en medio de cualquier tempestad. Y en ese acto de renacer desde la calma, en esa decisión consciente de buscar tu paz interior, descubres una vida más plena, más auténtica, más verdadera. Porque solo cuando te liberas del ruido y de las ataduras externas, puedes escuchar la voz profunda de tu alma, esa que susurra que eres suficiente, que eres fuerte, que eres libre. Recuerda, la verdadera transformación comienza en el momento en que eliges poner tu paz y tu dignidad por encima de las circunstancias. Cuando decides alejarte, no estás huyendo, estás avanzando hacia tu mejor versión. Es en esa decisión consciente donde reside tu poder, donde construyes un carácter inquebrantable y una vida auténtica. No permitas que las heridas del pasado te definan, utilízalas como el combustible para fortalecer tu espíritu. Enfócate en ti, en tu control, en tu crecimiento. Cada día es una oportunidad para reafirmar tu libertad, para seguir perfeccionando esa sabiduría estoica que te guía. La vida no te pide que seas perfecto, te pide que seas firme, que aprendas a soltar y a renacer una y otra vez. Porque solo en esa constante elección de avanzar, en esa voluntad de seguir aprendiendo, descubrirás que lo mejor aún está por venir.